Angélica Rivera, la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, difundió hace unos momentos en redes sociales un video en el que explica la adquisición de la casa de las Lomas de Chapultepec, valuada en $7 millones. En un momento le tengo más información. No se vaya. Que se publicó el pasado 9 de noviembre sobre una lujosa mansión precisamente que está a nombre legal de un contratista de Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México, y también como parte de un grupo empresarial que formó parte del consorcio que ganó la licitación del metro, del tren de alta velocidad México-Querétaro. En esta licitación que muy controvertida, resultó revocada por el propio presidente. Angélica Rivera dijo este martes en este video que va a vender los derechos del contrato de compra-venta de una casa, de esta casa que hemos mencionado, la Casa Blanca en las Lomas de Chapultepec. En este mensaje de pues un poco más de 7 minutos, publicado en su página oficial de angelicarivera.com, Rivera mencionó que realizará su acción para evitar especulaciones. Yo no soy servidora pública, pero no puedo permitir que este tema ponga en duda mi honorabilidad y se pretenda dañar a mi familia, dijo en este video. Ha dicho también que ha pagado un total de 14,343,555 pesos por la casa, monto que equivale a casi el 30% del total del precio pactado. La casa y construcción siguen siendo propiedad de la inmobiliaria hasta que yo haga el pago total del precio pactado y de todos sus intereses. Con esto, bueno, se confirma ampliamente lo que el reportaje especial llamado La Casa Blanca informó, que es que esa casa en posesión de la familia Rivera Peña Nieto Rivera, pues está en una propiedad legal de esta filial del grupo IGA, contratista del gobierno mexiquense y del gobierno federal. Es un tema que ha llevado al presidente Peña Nieto a anunciar también el día de hoy a que abre su declaración patrimonial. Un tema que también ha sido muy controvertido en México respecto a una declaración patrimonial parcial que había dado a conocer Enrique Peña Nieto y que ahora anuncia que la abrirá completamente como consecuencia de la divulgación de esta investigación periodística llamada La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Está en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México la politóloga, profesora e investigadora del ITAM, Denise Dresser. Doctora, buenas noches y bienvenida. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues está esta respuesta oficial, una respuesta oficial que se da en voz de Angélica Rivera, una respuesta oficial que se da en voz del vocero presidencial que hoy ha dado entrevistas y que nos dice que estamos frente a un asunto en donde hay un convenio con un empresario que resulta que es contratista del gobierno mexicano y que además es el dueño legal de la casa. Ese me parece que sigue siendo el corazón del asunto, independientemente del valor de la casa, independientemente de otras consideraciones. Ese, por 1000 razones, es el punto principal. Denise, ¿qué piensas de todo esto? No es un tema de una casa. Es un asunto medular para México. Tiene que ver con el conflicto de interés, la relación entre empresarios y el gobierno, la relación entre una televisora y el poder político, la forma en la cual se celebran y después se revocan licitaciones. Básicamente, cómo se usa y se ejerce y se comparte el poder político y económico en México. De forma irregular, de forma opaca, cuestionable, sin rendir cuentas. Y por eso este caso ha atraído tanto el interés de la prensa internacional, Carmen, del New York Times, del Financial Times, del Economist, porque pone de relieve algo que debería ser un escándalo y que en democracias como la estadounidense ya hubiera llevado a reclamos de dimisión del presidente, hubiera llevado probablemente a un acto de impeachment por parte de la oposición. Esta es una crisis y muy grave que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha desestimado y frente a la cual ha respondido torpemente. Y el video de la señora Angélica Rivera solo agrava la crisis y la torpeza con la cual se ha manejado este asunto, porque yo veo errores de forma y de fondo. ¿Cuáles son los errores de forma de la respuesta de la señora Rivera? Tiene un tono indignado, molesto, no siente que rendir cuentas sea una obligación, sino lo ve como una concesión que nos hace, un favor que nos hace. Tiene un tono de regaño,
¿Por qué la cuestionamos? Ve los cuestionamientos como un tema de honor, no de rendición de cuentas, no como algo válido, legítimo, incluso necesario en una democracia. Tiene un tono condescendiente a lo largo de los 7 minutos. No tengo por qué compartir esta información, pero lo haré no porque es algo necesario para la democracia, sino para defender la integridad de su familia. No es obligación, desde su perspectiva, rendir cuentas, pero lo es desde el momento en que ella recibe y ejerce recursos públicos, lo cual hace todos los días porque tiene un staff de más de 30 personas en Los Pinos. Da órdenes, pide plazas, interviene en la política pública, no es una ciudadana cualquiera. Es la esposa del presidente y su vida patrimonial desde ese momento deja de ser privada. Y esto, por la forma en la que responde, ha llevado a un furor en las redes sociales, precisamente por el tono con el cual ella le comunica esta información a la ciudadanía que tiene derecho a saber. Y segundo, veo un tema de fondo muy grave. No toca el problema central, que es el conflicto de interés. Dice que conoció al señor Hinojosa, pues como hubiera conocido a un taquero o a un maquillista. Y no dice cómo es que ese hombre era dueño de una compañía que ganó inicialmente la licitación del Tren México-Querétaro, licitación revocada, seguramente porque Presidencia de la República ya sabía que tu reportaje iba a salir, porque ya habías pedido información sobre él y sobre el Grupo IGA, y Presidencia sabía que tenía una bomba en las manos, entonces mejor anular la licitación que tener que lidiar con el hecho de que él la había ganado. Ella no menciona ese tema, no menciona el hecho de que ese señor que pues tenía negocios inmobiliarios y con el cual platiqué pues el tema de que quería construir una casa, pues que ese hombre había recibido ganancias de más de 8,000 millones de pesos en contratos cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México y que había ganado la licitación después revocada. Y un tema que sale una y otra vez en las redes sociales, creo que lo puso sobre la mesa en un tuit Jesús Silva Herzog Márquez, es si la compra de la casa fue legal, ¿por qué venderla? Y si la licitación fue absolutamente transparente, ¿por qué revocarla? Muchas dudas, muchas preguntas que ella no responde de forma creíble o adecuada. ¿Cómo es que conoce al señor Hinojosa y por qué él compra los terrenos de al lado de la casa que Televisa le transfiere? Según la investigación que tu equipo realizó, la inmobiliaria compra los terrenos el mismo día que Televisa le transfiere la casa a esta fantástica y maravillosa actriz. Luego ella diseña una casa con un arquitecto al cual le da instrucciones, ella pide que sea elaborada a su gusto, eso ocurre y firma un contrato de compra-venta después de construida la casa, que es, yo no conozco un solo caso de que eso ocurra en México. Y finalmente con una tasa de interés de un préstamo que le da una inmobiliaria que fue constituida pues al parecer tan solo para la elaboración de esta casa, porque no tienen una sola propiedad además de ella, le da un contrato de compraventa con una tasa de interés del 9%, cuando todos los mexicanos comunes y corrientes pagamos hipotecas con una tasa de interés del 13%. ¿Cómo es que ella consigue ese fantástico descuento? Y luego, mi pregunta final, el papel de Televisa en todo esto. Lo que ha ocurrido parece una escena de La dictadura perfecta, la última película de Luis Estrada. A raíz de la declaración ayer de Angélica Rivera, en donde anuncia que venderá los derechos de compraventa de la casa, esa casa que está en propiedad legal del señor, del dueño de una filial de Grupo IGA, por un lado. Por otro lado, también hay que decir que ese 9 de noviembre que presentamos este reportaje especial en nuestro sitio de internet, dimos a conocer también que
está registrada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, firma controlada por Grupo IGA, esta empresa contratista del gobierno mexiquense y del gobierno federal. También dimos a conocer, y es importante recordarlo, que el Estado Mayor Presidencial, a una solicitud de información que le hicimos, nos contestó que efectivamente era el encargado de la seguridad de la familia presidencial que resguarda el inmueble como parte de su trabajo, con lo cual quedó todavía más corroborado que hay ahí una posesión de la familia Peña Nieto Rivera de esa propiedad. Ya no hay duda alguna de que está a nombre legal del contratista, no hay duda alguna de que está en posesión de la familia Peña Nieto Rivera. No ha sido negado el hecho de que el arquitecto fue quien diseñó la casa, pues a gusto del presidente, a gusto de la señora Rivera. No se ha negado que, bueno, ahora no será así, pero había dicho ella que se irían a vivir ahí después de estar en Los Pinos. Ahora no será así porque anuncia que decide ella vender los derechos de compra-venta de la casa. Está el hecho de que la casa de atrás, la casa de la calle de Palmas, pues tuvimos también el documento que dimos a conocer en la investigación especial, el documento que habla de la transferencia de esa propiedad de Palmas por más de 80 y pico millones de pesos, una transferencia que hizo Televisa Talento S.A. a Angélica Rivera. Eso también ha quedado corroborado, que fue una transferencia de esa propiedad, y ella ha agregado información sobre cómo cerró su relación profesional al final de su contrato con una cantidad de más de 80 millones de pesos y una propiedad producto de ese contrato con la televisora en donde trabajó más de 20 años. Ese es un tema también que se agrega y que está en las informaciones proporcionadas por la presidencia y por Angélica Rivera. Regreso al tema de el papel de Televisa en todo esto. ¿Acaso Televisa le paga 88 millones de pesos a una actriz por un contrato de no exclusividad para que no compita en otra televisora después de no haber trabajado en años para Televisa? ¿Televisa transfiere casas a todas sus actrices o solo a las que se casan con un presidente? ¿Por qué no había cubierto el tema en el noticiero de López Dóriga y luego anoche es la primera nota y sacan el video en horario estelar y además la empresa la defiende? Yo creo que hay ahí un tema, insisto, con el cual comencé este análisis, que fue el de la relación de una televisora con el poder político y la forma en la cual la televisora pues interviene, regala, compra y en este caso pues ha formado parte de un escándalo muy grave. Y para concluir, ¿qué tendrían que hacer de forma distinta, Carmen? Porque probablemente esto no va a terminar aquí. Va a ser urgente un cambio de mensaje, de estilo, de forma de respuesta ante la crisis. Bueno, abre su declaración patrimonial del presidente, por ejemplo. ¿No te convence? No, porque como nos hemos enterado en esta ocasión, hay una forma de ocultar la riqueza que es vía su esposa. Qué bueno que haga pública su declaración patrimonial de una manera más abierta, porque ojalá ahora aclare todas las donaciones de joyas, arte y terrenos que nunca nos aclaró cuando hizo pública su declaración hace un tiempo, y se le exigió que revelara esas donaciones y nunca hubo respuesta. Se menciona, si te parece, lo comentamos, se menciona en esta declaración patrimonial que tiene fecha de 14 de mayo de 2014, sí, efectivamente, varias donaciones, pero ya especifica de qué se trata la donación y dice donación madre, donación padre, donación padre, hablando de, en este caso, una casa, un terreno rústico, un terreno, y ahí las donaciones ya las relaciona con donaciones de sus padres. Bueno, pues a ver si en el caso de las obras de arte hay donación madre, en el caso de otras obras de arte, herencia cónyuge por 2 millones de pesos. Ahí sí se habla de
una donación. Ahí sí se reporta, digamos, el tema de bienes de la cónyuge, que se trata de obras de arte por 2 millones de pesos, relojerías y joyas varias de contado, relojes y joyas donación madre, muebles y accesorios contado y obras de arte donación madre, entre otras cosas, es lo que se especifica en esta declaración patrimonial de 14 de mayo de 2014. Y me pregunto si eso va a satisfacer a la opinión pública, porque no creo que vayamos a ver una declaración patrimonial en la que diga donación contratista, donación empresario. No, eso no va a ocurrir. Pero ojalá el gobierno entendiera que rendir cuentas es una obligación y no una concesión. Ojalá entendieran la gravedad de este tema y la crisis de legitimidad y de credibilidad que están enfrentando. Y el problema no somos nosotros, los ciudadanos, que nos quejamos y que estamos desestabilizando al país en retórica del propio presidente en una conferencia de prensa que dio. El problema es que hay un pacto de impunidad con una especie de mandamiento, tapaos los unos a los otros, que involucra también a la oposición, porque aquí hay otro tema que ojalá se toque y se amplíe más allá de este programa, que tiene que ver con dónde está la oposición de este país en este tema. ¿Cómo te despides? Has mencionado la palabra oposición en México sobre este tema. Menciono la palabra porque ¿dónde está la oposición que tendría que estar en este momento exigiendo audiencias? Dicen que van a nombrar un fiscal especial, pero no le dan la autonomía suficiente como para que haga su trabajo. Un fiscal en general, no para este tema. Y no para este tema. Entonces yo me pregunto, ¿que los panistas y los perredistas tienen sus propias casas blancas o negras, cual sea el caso? Aquí tendrían que rodar cabezas, empezando por la de Murillo Karam, por Ayotzinapa y otros errores. Tendría que caer Gerardo Ruiz Esparza por la licitación amañada que él supervisó y defendió hasta el último momento, hasta que le informaron que se revocaba. Tendrían no que vender la casa, sino, o si la venden, donar el dinero a una buena causa. A los niños de la calle, a las mujeres víctimas de la violencia doméstica, a las familias de Ayotzinapa, a lo que quieran. Y pedir perdón. Porque me parece que el tema no es solo la casa, sino el error de construirla. El error de que la esposa de un presidente piense que sea correcto en un país con 50 millones de pobres y crecimiento paupérrimo hacer una casa de ese estilo. Es un error de sensibilidad, de la arrogancia del poder que se siente impune. Y creo que tendrían que dejar atrás esa retórica acartonada, vetusta, esa actitud priista. Parecería que Angélica Rivera está enojada porque perdió su casa. Pues yo creo que los mexicanos estamos enojados por esa arrogancia del poder que la llevó a conseguirla como la consiguió. Pues Denise Dresser, estaremos siguiendo de cerca todo esto porque independientemente de tu crítica a la propia oposición, está un llamado que hizo hoy el PRD sobre el tema, está una denuncia que formalmente presentó Morena a la PGR sobre el asunto. Bien a bien no sabemos si habrá otras expresiones en la materia y si habrá otras cuestiones en función de este tema que pues se ha llevado al presidente Peña Nieto a abrir su declaración patrimonial, a Angélica Rivera a anunciar la venta de los derechos de la compraventa de la casa en Las Lomas y a discutir abiertamente precisamente sobre el tema de la rendición de cuentas y el asunto de la transparencia patrimonial de quienes toman decisiones en nombre de los ciudadanos. Estamos conversando, Denise, tú y yo, la noche previa al 20 de noviembre, una fecha en donde se espera una manifestación importante o varias manifestaciones en el país importantes con motivo de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Es un momento de gran efervescencia social, es un momento crítico para el poder político en nuestro país y estamos viendo el tipo de respuestas que se dan frente a informaciones estrictamente periodísticas que no tienen pretensiones desestabilizadoras como se ha sugerido, pero que desde todos los puntos de vista son muy relevantes en un país que está en procesos en donde la transparencia, la democracia, la rendición de cuentas son un expediente o una asignatura todavía pendiente a cabalidad. Así que, Denise, pues gracias por estar aquí para analizarlo y veremos, muy particularmente las próximas horas, como decíamos, mañana será un día importante con motivo de del cruce de casos de alto impacto, como el asunto, por supuesto, de Ayotzinapa, el tema de Tlatlaya y el caso de la Casa Blanca. Todo junto a la mesa. Yo espero que salgan muchos mexicanos mañana
a exigir, a reclamar, a cuestionar, porque eso no es desestabilizar, eso no es poner en tela de juicio el proyecto de nación. Me parece que la queja es una forma de rendirle tributo a tu país, porque esperas más de él, porque aspiras a más, porque sabes que tienes derecho a más. Y tenemos derecho a más que las explicaciones ridículas que nos han dado sobre este caso. Denise Dresser, doctora, gracias por estar aquí para hablar de ello y estaremos en contacto como siempre. Gracias y hasta la próxima. Y gracias a usted que nos permitió acompañarles durante este programa. Pásela bien y lo esperamos mañana. Buenas noches. El presidente Enrique Peña Nieto nuevamente aseguró que las acusaciones en torno a la casa de las Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México, valuada en cerca de $7 millones, son infundadas e imprecisas. Por eso informó que su esposa Angélica Rivera aclarará ante la opinión pública la forma en que adquirió dicha propiedad. Hoy quiero decirles que le he pedido a mi esposa que sea ella personalmente, siendo una propiedad de ella, quien esclarezca o quien aclare ante la sociedad mexicana y ante la opinión pública cómo fue que se hizo de esa propiedad y cómo fue que la construyó. Algo que hizo a partir de su trabajo y que todo ello le permitió ir generando su propio patrimonio, su propia independencia económica. Dijo que si bien este no es un tema que atente contra el gobierno, sí daña la imagen de su familia. Por eso mi interés, mi claro interés de orden prioritario de dejar aclarado ante la sociedad mexicana cómo ha sido y cuál es el patrimonio que tiene el presidente de la República, porque no permitiré que este tema, que este señalamiento ponga en duda la confianza que la mayoría de los mexicanos me ha confiado para conducir los destinos de la República. En referencia a las recientes protestas por los jóvenes desaparecidos en Iguala, en las que se ha producido algunos actos violentos, el gobierno federal adoptó este martes un discurso más enérgico. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo que su gobierno ha impulsado el cambio del país, pese a las resistencias de algunos grupos a los que afectaron las reformas de su administración, y acusó a quienes se escudan en el dolor de otros para generar violencia y responder a ciertos intereses, dijo, para desestabilizar al país. Pareciera que algunas voces, unidas a esta violencia y a esta protesta, algunas de ellas fueran aquellas que no comparten este proyecto de nación, que quisieran que el país no creciera, que quisieran que el país frenara su desarrollo. Nos hemos atrevido a cambiar. Hemos ido en pos de reformas estructurales y de grandes cambios que nos dan una nueva plataforma, que sin duda han afectado intereses de los que mucho tienen y de otros que se oponen al proyecto de nación. Pero a pesar de ello y a pesar de estas voces que ahora, al amparo de quienes sufren dolor y de quienes tienen pena, enarbolan banderas de violencia y de protesta, dejo claro que el gobierno de la República está firme en la construcción del proyecto de nación que queremos para el bienestar de todos los mexicanos. Este tono fue retomado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al inaugurar el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, el C5 de Morelos, con el que se busca reforzar la estrategia de seguridad en el Estado. Osorio Chong aseguró que el Estado asumirá su responsabilidad y actuará contra quienes generen violencia. No podemos permitir que unos cuantos asumiéndose lastimados, como lo estamos todos los mexicanos, asumiéndose en la lucha de justicia, como la queremos todos los mexicanos, generen más violencia y lastimen a más mexicanos. Que no les quede duda, lo he
manifestado y hoy lo reitero. Desde el gobierno de la República asumimos la responsabilidad que nos toca y actuaremos en consecuencia. En la misma línea, la secretaria del Partido Revolucionario Institucional del PRI, Beatriz Pajés, publicó ayer en un blog, en una página institucional de su partido, un editorial en el que señala que la desaparición y posible asesinato de los 43 estudiantes es parte de una trampa puesta estratégicamente para México. Entre los participantes de la trampa menciona a los maestros de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, al crimen organizado, a grupos guerrilleros y partidos políticos. Dice tipo Morena, quienes apuestan a jugar a la desestabilización. Pajés incluye en lo que llama el engranaje de perversidad a los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, cuya misión, dice, ya no es democratizar a esta institución, sino contribuir a la ingobernabilidad. El texto de Pajés asegura que la condena nacional e internacional por la desaparición y posible exterminio de los 43 normalistas ha servido a los desestabilizadores para paralizar al gobierno mexicano, y mientras tanto no paran las críticas internacionales, como la del diario Financial Times, que señala la mala gestión del mandatario mexicano ante la crisis y lo compara con la actuación de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, mientras que la revista Foreign Policy dice que el caso Iguala mostró algo que los mexicanos saben, y es que las autoridades no son de fiar. Hace unos minutos, la esposa del presidente de México, Angélica Rivera, dio a conocer a través de las redes sociales un video en el que explica las condiciones de la compra de la llamada Casa Blanca. La casa le costó, dice, 54 millones de pesos, de los que ha pagado hasta ahora 14 millones, casi 30% del valor pactado de esta casa. Angélica Rivera dice que ha construido un patrimonio después de muchos años, desde niña, que comenzó a trabajar en el medio artístico en televisión, y finalmente dice que pondrá a la venta los derechos de compra y de venta de este patrimonio, de esta casa, ubicado en el prestigioso barrio de las Lomas de Chapultepec, aquí en la capital mexicana. El diario estadounidense Wall Street Journal dio a conocer que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, es propietario de una residencia en Malinalco, comprada también con un crédito que la constructora IGA, la misma que habría realizado la controvertida venta de la llamada Casa Blanca a la esposa de Peña Nieto, Angélica Rivera, como dio a conocer una investigación de Aristegui Noticias hace un par de semanas. De acuerdo a la publicación del diario estadounidense, que revisó los registros de propiedad, Videgaray habría comprado la casa a la empresa IGA, propietaria del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, señalado como un constante y prominente contratista de la administración de Enrique Peña Nieto desde que era gobernante en el Estado de México, y a quien el mes pasado se le había otorgado el fallido proyecto del tren rápido entre la Ciudad de México y Toluca. El diario aclara que el secretario no ha sido señalado de ninguna acción ilegal, pero la transacción se sumaría a los aparentes conflictos de interés que han minado la deteriorada imagen de una administración que prometió poner fin a las viejas prácticas de corrupción del Partido Revolucionario Institucional. Y el secretario Luis Videgaray respondió al diario que compró la casa en octubre de 2012 y que no hubo conflicto de interés porque él no ejercía cargos públicos y el acuerdo estaba dentro de los parámetros del mercado. Según Videgaray, no dio a conocer el préstamo que le dio la constructora IGA porque el portal oficial no permitía precisar que se trataba de un crédito no bancario.